Hola, 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 hola. Hola mi gente, mire, aquí estoy empezando la historia del niñito de la niebla, Nermo, quien se perdió cuando tenía 6 años, hace muchos años atrás. 57 años si no me equivoco. Eh, Ando buscando la gruta, me dieron las coordenadas de que era por acá, pero la verdad de las cosas no lo encuentro. No sé dónde puede estar. Me dijeron que era una grutita bien grande, así que ando buscándola, pues, a ver si la encuentro, pero no se ve. Estoy muy alto. Así que ayúdenme a encontrarla. Así que en eso vamos a andar, pues muchachos. Vamos a andar buscándola a ver si la encontramos. Si no, vamos a tener que venir otro día. Pero por acá no se ve. Acá estoy en una roca ya bien alto. Pero no veo. No se ve. No. Me dijeron que subiera el camino, la cuesta. Que subiera la cuesta. Que llegara arriba de la cuesta y ya me guiara por un caminito para acá. Y que ahí estaba en la lomita, pero la gente del campo, cuando dicen está ahí cerquita la lomita, a la vuelta del cerro, es como para pensar que son sus 2-3 kilómetros. Así que no sé en realidad dónde puede estar. No se ve. No se ve, chicos. No se ve dónde puede estar. Quiero caminar hacia allá, a ver si ahí lo encuentro. Puede que sea ahí. Traté de subir con el auto, pero está un poco complicado, me da como miedo, está medio resbaloso. Porque allá se mira algo, allá se mira. Me imagino que puede ser ahí. Así que vamos a ir a asegurarnos para así poder subir por el camino ese, que ahí sí yo puedo subir, para que mi mamá pueda verlo también. Debe ser él, porque hay muchos juguetes, pero no se ve que salga el nombre. No se ve que salga el nombre. Hay una pelotita. Quiero ver acá. Está dado vuelta. No hay nada. ¿Qué dice acá? A ver, acá está. Sí, es acá, mira. Acá hay un letrero que dice, no sé si se logra ver, el niño del Romero. Cuenta la leyenda. A ver, vamos a ver acá. No sé si se ve. Dice, cuenta la leyenda de un niño de 6 años llamado Nermo. Una tarde de junio jugaba con su perro cuando de pronto pasó un señor muy mal vestido y le pide un vaso de agua. Nermo se asustó y entra a su casa. Este caminante le gritó: algo te va a pasar. Pasaron 2 días, el papá lo llevó al cerro a buscar leña. Caminaron 1 kilómetro, empezó a hacer frío y está saliendo la nieblina. Su papá le prestó su chaqueta. Mientras juntó la leña, el niño se quedó sentado junto a su perro. Cuando regresa, se da cuenta que su hijo no estaba, solamente encontró la chaqueta. Se preocupa y de inmediato se fue a su casa. Al ver a su esposa, le pregunta por Nermo y ella le contesta: me perdiste a mi hijo. Lo buscaron día y noche por varios días sin encontrarlo, recurriendo donde una adivina en Illapel. Ella le preguntó por los nombres de los cerros y al nombrar el cerro Durazno,
El Cerro Durazno, que es el que está allá, mira. Allá está, donde les voy a mostrar donde lo encontraron. Ese es el lugar donde está tu hijo, le dijo. Al subir el cerro encontraron al pequeño muerto y su perro lo cuidaba, de los jotes. Sus pies estaban descalzos y no tenía ningún rasmillón, ni una espina. Como conclusión, la maldición del caminante hizo que los espíritus lo tomaron para trasladarlo más de 12 kilómetros por cerro. En realidad son 16. 12 kilómetros por cerro. Este angelito es muy milagroso y todos los mineros de la zona se encomiendan al niñito del Romero. La historia del niñito del Romero. Voy a ir a buscar el auto para que venga mi madre. Imagínense, allá, a la vuelta de esos cerros, es donde encontraron a Nermo. Y él se perdió aquí. Y ellos vivían allá. El papá salió a buscar leña acá. Fue a buscar la leña. Para allá, para acá, no sé. La cosa es que cuando volvió, ya el chiquito no estaba. Y bajó hasta esas casas, imagínense. Bajó hasta esas casas. Y allá le dijeron que no estaba allá. Y volvieron a buscarlo. Si alguien se lo llevó, tiene que haber bajado por esta quebrada para allá. Y esta parte, de ahí hasta donde está el tren, que es el único lugar donde encontraron huellas, pisadas de Nermo cruzando. En realidad es triste no saber en realidad qué le pasó a él, quién se lo llevó. Pero todos acusan a que es la maldición que se lo llevó, porque en realidad es inexplicable que haya aparecido casi 16 kilómetros más allá. Ahí el papelito dice 12, pero ahí les voy a mostrar un mapa donde yo calculé el camino. Incluso no deben de ser 16, debe ser más, porque yo hice como recta nomás, pero si me hago el camino tal cual, pero el camino deben ser 16. Ah, no, tiene razón, deben ser 12, porque yo tomé que él se encontraba allá. Claro, de aquí hasta allá deben ser 12, sí. Lo voy a volver a hacer para mostrarles cómo fue. Así que vamos a ir a buscar el auto que está allá, a mi mamá, a la Katy que me está acompañando, y vuelvo con ellos a ver a Nermo.
Y este es el lugar donde se perdió Nermo. De aquí fue de donde ya no se le vio nunca más. Así que se hizo esta grutita en su nombre. Y la verdad que perdón. Y la verdad, como es muy inexplicable que cómo se haya perdido, o sea, es muy raro. Imagínense que, como les mostraba, allá está la casa de Nermo. Si se fijan allá donde están esas casas, una de esas casas es donde vivía Nermo. Y desde allá caminaron con el papá a este sector para venir a buscar leña. Supuestamente el hombre salió a caminar en alguno de estos lugares para buscar la leña y él quedó aquí con su perrito y la chaqueta del papá porque hacía frío y había neblina. Y de aquí a él se desapareció. De aquí él se desapareció y apareció allá, a la vuelta de esos cerros, después de 6 días. 6 días y 6 noches buscándolo. Ya apareció allá. No sé si sería la maldición, la verdad, pero yo lo que creo, mi opinión, que él, papá, se fue a buscar la leña. Fue a buscar la leña. Había neblina y el perrito a lo mejor le llamó algo la atención hacia abajo. Y se fue y él lo siguió. Niñito de 6 años. Y me imagino que lo siguió y ya yendo para allá se perdió y caminó. Pero tantos kilómetros para ir a aparecer arriba de un cerro que es el doble más alto. Es un cerro como esos de alto. Bueno, ahí van a ver el video. Les voy a mostrar el lugar exacto donde él está, donde lo encontraron. En realidad esta historia es muy difícil de entender, la verdad. Es difícil de entender. Y si se lo llevó a alguien, que puede ser lo más lógico, alguien que se lo haya llevado y haya ido a caballo. Porque si a caballo creo que puede llegar a donde estaba él. Pero el niñito no tenía nada, no. Lo encontraron boquita abajo con sus pies descalzos. Pero no tenía ni un rasguño porque más encima estaba su perro ahí. Pero es inexplicable, es muy inexplicable. También nos explica que dicen que encontraron huellas de Nermo ahí en la línea del tren. Por eso suponen que él pasó caminando hacia el otro lado del río. No sé. Pero dice la historia que aquí, en este sector del puente, se encontraron pisadas, huellas de Nermo. Por lo que se supone que Nermo atravesó este puente, porque en esos años corría agua por este sendero, o sea, por esta quebrada, corría mucha agua. Así que era imposible que él pudiera atravesar por donde se fuera hacia arriba el agua, o sea, el río. Así que se dice que él atravesó por esta línea del tren. Y si ustedes se fijan, él tiene que haber caminado todo eso, haber llegado allá atrás de estos cerros, de donde vengo, y de ahí haber caminado para llegar allá al lugar donde lo encontraron.